Hola, hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 veremos el tema del positivismo de Augusto Comte. Los puntos que analizaremos serán semblanza de Augusto Comte, la ley de los tres estados teológico, metafísico y positivo. ¿Qué es el positivismo de acuerdo a Comte? Clasificación de las ciencias y su criterio de clasificación, de lo simple y abstracto a lo complejo y concreto, importancia del método para fundamentar a las ciencias y sus principales frases del positivismo Comte. Bien, y ahora explicaremos cada uno de los puntos que les hemos mencionado. Comte fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, el positivismo. Esta corriente domina buena parte del siglo XIX, en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica antagonista, el idealismo. Durante la época de la Restauración se orientó hacia las ideas revolucionarias. Después de una primera juventud cerrada y rebelde, ingresó en 1814 en la Escuela Politécnica de París, donde en contacto con las ciencias exactas y la ingeniería se sintió fuertemente de los técnicos, que iba predicando el conde de Saint-Simon. Con la publicación de su obra, granjeó la amistad de diversos historiadores, políticos y científicos, sintiéndose Comte estimulado para emprender su gran obra, Curso de Filosofía Positiva, 1830-1842. Se unió en matrimonio sin aprobación de sus padres con una joven y cultísima dama de París, 1826-1827. Comte sufrió su primer acceso de locura. Los padres hubiesen querido recluirlo, pero su esposa lo retuvo y lo curó. Ya repuesto, concentró sus energías en el curso de Filosofía Positiva, 1830-1842. Comte consagró su esfuerzo y resolvió la crisis abierta por la Revolución Francesa. Sin embargo, Comte vivió una vida desgraciada. El exceso de trabajo agravó sus trastornos psicológicos, provocando un intento de suicidio. En el positivismo, Comte sostenía que del estudio empírico del proceso histórico se desprende una ley, que denominó de los tres estados y que rige el desarrollo de la humanidad. Cada una de las ciencias o ramas del saber debe pasar por tres estados teóricos diferentes: el teológico o estado ficticio, el metafísico o estado abstracto y por último el científico o positivo. Afirmó que el estado teológico tiene su reflejo que en esas naciones se hablaban del derecho divino de los reyes. El estado metafísico incluye algunos conceptos tales como el contrato social y el estado positivo es el análisis científico o sociológico, término acuñado por Comte. A continuación les hablaré sobre qué es el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo puede surgir del método científico. Esta disciplina busca que las personas, cuando quieran explicar algo, lo hagan a través de la ciencia. Esto implica dejar atrás las ideas que tengan que ver con cuestiones que son difíciles de comprobar y empezar a presentar datos tangibles con los que puedan comprobar todo aquello que están diciendo. Entonces, se puede definir el positivismo como una forma en que las personas encontrarán solución a sus problemas, en cuestión de la naturaleza y también relacionada a las ciencias sociales. Para Augusto Comte, el positivismo responde a todos los problemas del ser humano, predice y controla el comportamiento social. Comte trata de lograr a través del positivismo entender la dinámica y la estática social. Dicho esto, podemos definir que para Augusto Comte, el positivismo es una disciplina que ayuda a entender cómo se conformaría o adaptarían las personas en sus roles o estatus social, lo cual nos ayudaría a entender o predecir el comportamiento humano. El positivismo se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Esta disciplina rechaza las nociones priori y leyes universales que no han sido comprobadas. El positivismo ayuda a limitar entre lo real y las suposiciones. Entonces, aquello que no podemos comprobar será considerado una suposición, y así va a negar todo tipo de especulación, considerando que la ciencia es el único conocimiento. Para Augusto Comte, el positivismo va a rechazar a todo conocimiento metafísico, ya que lo va a considerar como imperfecto. Comte consideraba que la religión contribuía bastante a la estabilidad social. En el positivismo de Comte había una jerarquización de las ciencias, de lo simple y abstracto a lo complejo y concreto, donde las matemáticas, astronomía, física, química, biología eran la base por ser generales, y en cúspide los seguidores de esta corriente filosófica colocaban a la sociología.
A continuación les voy a hablar sobre la importancia del positivismo para fundamentar a las ciencias. El positivismo afirma que el conocimiento proviene de lo observable, es objetivo desde esta perspectiva. Los fenómenos son factibles de medición y conteo, por tanto pueden ser investigados y contribuir a la ciencia. Las llamadas ciencias duras, matemáticas, física, química, etc., se han guiado bajo la perspectiva positivista para desarrollar conocimiento. Su influencia se ha extendido a las ciencias biológicas como la medicina y la enfermería, que tradicionalmente han sido configuradas bajo este paradigma filosófico. La principal característica de las ciencias del positivismo versa en la explicación científica, en donde los resultados de la investigación pueden ser contrastados mediante el número de eventos favorables, es decir, evidencia acumulada en situaciones específicas que dan sustento a la generación de hipótesis, leyes e inclusive generalizaciones universales. En consecuencia, describe relaciones entre fenómenos en términos de sucesión, semejanza, coexistencia. Sus explicaciones se caracterizan por el uso de las matemáticas, la lógica, la observación, la experimentación y control. Precisamente la explicación científica es una de las metas de la investigación de enfermería en torno a la práctica del cuidado. En nuestra disciplina idealmente se tiende a obtener evidencia acumulada para hacerla útil en la práctica, de manera que sus resultados concretos puedan ser verificados mediante indicadores cuantitativos. Esta forma de proceder ha sido producto de la influencia del positivismo. Para la enfermería, la evidencia acumulada significa cuidados de salud bajo sustento científico y no simplemente práctica por rutina. El positivismo no solo tiene una clara influencia en el área clínica, en la mayoría de las investigaciones de enfermería se refleja una clara influencia de esta corriente al utilizar el método propio del positivismo a través del razonamiento inductivo, razonamiento que se caracteriza por el proceso de observaciones o experiencias particulares para llegar a un resultado que pueda generalizarse. Bien, ahora las principales frases de positivismo de Comte. Solo los buenos sentimientos pueden unirnos. El interés jamás ha forjado uniones duraderas. Vivir para otros no es solo ley del deber, sino también ley de la felicidad. El amor como principio, el orden como base, el progreso como meta. Saber es poder. Solo hay una máxima absoluta, y es que no hay nada absoluto. Nadie tiene más derecho que el de cumplir con su deber. Saber para prever a fin de poder. Así, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no condiciones de circunstancias. Lo esencial para ser feliz es mantener siempre bien colmado el corazón, incluso de dolor, sí, incluso de dolor, y aún el dolor más amargo. A los hombres no se les permite pensar libremente acerca de la química y la biología. ¿Por qué debería permitírsele pensar libremente acerca de la filosofía política? Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide. La explicación de los hechos, ahora reducidos a sus términos reales, consiste en el establecimiento de una relación entre varios fenómenos particulares y unos cuantos hechos generales, que disminuyen un número con el progreso de la ciencia. Los muertos gobiernan a los vivos. Solo hay una máxima absoluta, y es que no hay nada absoluto. La filosofía social debe, pues, en todos los aspectos, ser preparada por la natural propiamente dicha, primero inorgánica y después orgánica. Estudiando el desarrollo de la inteligencia humana, creo haber descubierto una gran ley básica, a la que se halla sometida la inteligencia con una necesidad imposible de variar,
Cada una de nuestras principales concepciones, cada rama de nuestros conocimientos, pasa necesariamente por 3 estadios teóricos diferentes. El estadio teológico o ficticio, el estadio metafísico o abstracto y el estadio científico o positivo. De aquí proceden 3 tipos de filosofías o sistemas conceptuales generales acerca del conjunto de los fenómenos que se excluyen recíprocamente. El primero es un punto de partida necesario para la inteligencia humana. El tercero es un estadio fijo y definitivo, y el segundo es simplemente una etapa de transición. Nuestro arte de observar se compone en general de 3 procedimientos diferentes. Primero, observación propiamente dicha, o sea, examen directo del fenómeno tal como se presenta naturalmente. Segundo, experimentación, o sea, contemplación del fenómeno más o menos modificado por circunstancias artificiales que intercalamos expresamente buscando una exploración más perfecta. Y tercero, comparación, o sea, la consideración gradual de una serie de casos análogos en que el fenómeno se vaya simplificando cada vez más. Vivir en otros es, en el sentido más veraz de la palabra, vida, prolongar nuestra vida indefinidamente en el pasado y el futuro, para hacerla perfecta en el presente. Es abundante compensación para las ilusiones de nuestra juventud que se han ido ya para siempre. La palabra positivo designa lo real, por oposición a lo quimérico. En este aspecto conviene plenamente al nuevo espíritu filosófico, caracterizado así como consagrado constantemente a las investigaciones verdaderamente asequibles a nuestra inteligencia, con exclusión permanente de los impenetrables misterios que le embarazaron, especialmente en su infancia. Bien, ahora veremos un resumen de lo que vimos. Bueno, tras lo presentado anteriormente, podemos decir que Auguste Comte fue un filósofo francés nacido en Montpellier en 1798. Este pensador fue secretario de Saint-Simon y gracias a esto pudo publicar en distintas revistas. En el año 1822 la relación entre ambos terminó y su filosofía comienza a tomar un marcado cariz positivista. Posteriormente, tras la muerte de Clotilde Vaux en 1846, y a quien amaba profundamente, su filosofía adopta un tono más romántico y místico. El positivismo se transforma en religión y él será el sumo sacerdote de la misma. Se puede hablar, por tanto, de 3 etapas bien diferenciadas en el pensamiento de Comte, una de carácter político-sociológico, otra filosófica de corte positivista y otra mística religiosa. Finalmente, podemos deducir que el positivismo es un sistema filosófico que considera que no existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales verificados por la experiencia, negando así la posibilidad de que la teoría pueda ser una fuente del conocimiento y que la filosofía pueda contribuir al conocimiento. Sin más por el momento, gracias por su atención. Carpe diem.